A ver, continuamos. Espérame, por si acaso lo voy a poner de nuevo. Ah, ya, de la imagen. Ya, ahí dice que tenemos que volver acá arriba. Lo voy a poner acá igual en el chat. A ver, dice, se deduce de la imagen que la epiglotis. B, C, D, y E. Ya. A ver, es la parte más significativa del sistema respiratorio. Deja de cumplir su función después de atragantarse. Se mantiene cerrada en el momento de la deglución, o sea, cuando uno está pasando la comida. Deja pasar los alimentos al momento que uno platica. Evita exclusivamente que las bebidas logren ingresar. A ver, ahí dice epiglotis, lámina de cartílago que detiene el alimento e impide que entre en la tráquea. Con eso estaríamos descartando una, ¿no? Porque si dice que el alimento no es exclusivamente las bebidas, entonces. Ya con eso podemos ir descartando la E. Entonces sería entre la A, la B, la C y la D. Con el párrafo que está ahí, ya con eso se saca. Con eso se puede deducir la respuesta. Vamos a ver. A ver, ¿dónde estás? Deja de cumplir su función después de atragantarse. A ver, acá dice la epiglotis. Lámina de cartílago que detiene, o sea, para eso sirve, ¿no? Detiene el alimento e impide que entre en la tráquea. O sea, a ver, ¿dónde estás? A ver, voy a poner zoom. A ver, por lo que veo, entiendo que cuando uno come, se supone que debe ir por acá. Y para eso está la epiglotis, que digamos, hace que, o sea, digamos, como que este cartilaguito, dice, impide que el alimento entre en la tráquea. Porque como podrás notar, pues estaba mezclado. Están juntos. Está acá, por acá pasa voy a cambiar color. Por acá pasa el aire. Ya por acá pues entra el aire. Por acá tendría que ir el aire. Bueno, el oxígeno. Pero como los dos están muy pegaditos, a veces cuando uno mastica, bueno, cuando uno pasa o traga, la deglución, cuando uno traga, pasa que en lugar de irse por el camino rojito azul, se termina yendo por el camino acá negro verde.
¿Quién por lo visto impide que esto pase? Dice, lámina de cartílago que detiene el alimento e impide que entre en la tráquea. O sea, la epiglotis es la que se cierra por acá, se cierra por acá, entiendo, para que el alimento pase limpio, íntegro, más bien por el otro lado, por el esófago, ajá, por el esófago. Entonces, para eso sirve por lo visto el epiglotis. Se cierra para que la comida vaya por el esófago y no se vaya a cruzar y termine por la laringe y que nos atoremos y corramos el riesgo de asfixiarnos. Y ahora, a ver, dice, deja de cumplir su función después de atragantarse. Lo del después me desconcierta un poquito. No sé si sería la palabra después. Yo diría durante, porque la gracia es que impida que el alimento se atore. Entonces, su función no la dejaría de cumplir después, sino al atragantarse, ¿no? Porque la gracia es que impida que eh, pase el alimento a mi laringe. Hay una mejor, hay una mejor. Con el párrafo nomás, este que está aquí de azul, se deduce. Míralo bien. Ajá, efectivamente, esa es. Como la función que dicen que tiene que cumplir la epiglotis es impedir que entre en la tráquea, por acá, el alimento. Entonces, yo puedo deducir que se mantiene cerrada en el momento de la deglución. El momento de la deglución es cuando uno está pasando la comida. Entonces, se supone que debería estar cerrada cuando el alimento está pasando por acá. Acá debería trancarse, cerrarse, mientras yo estoy pasando mis alimentos. Muy bien. Ahora, ¡guau! A ver, dice, ya este está sencillo. Dice, si a los niños menores de 5 años, este es el que yo les he dicho varias veces, que es a mí me dicen A y tiene su consecuencia B, pero en el texto, ahora me están pidiendo en la pregunta, ¿qué pasaría si fuera al revés? ¿No A? Pues entonces la situación va a ser también al revés. A ver, dice, si a los niños menores de 5 años se les diera uvas por mitades, despepitadas y descascaradas, entonces, a mí en el texto me han dicho que ese es justamente el problema, que más bien a los niños se les dan las uvas enteras con piel y pepitas. Por eso de ahí hacen énfasis en que su textura, su cascarita, su forma es redondita, su textura es lisa y es por eso que la gente se atora, porque las comen enteras con piel y con pepitas. Ahora a mí me están planteando qué pasaría si fuera al revés. Si no, si se les diera por mitades, no enteras, por mitades, sin pepas, despepitadas y descascaradas, sin su piel, entonces estos infantes vivirían sanamente, ya que de esta manera se estaría evitando que consuman las partes nocivas, dañinas de dicha fruta. El riesgo de muerte de aquellos niños por fin se podría reducir entre 0 y 2% porque su deglución sería segura. Ya. Se dejaría de registrar el deceso de aquel segmento, ese grupo poblacional a nivel mundial debido a problemas con la alimentación. Los infantes estarían perdiendo una gran cantidad de nutrientes que podrían favorecer el desarrollo pleno de su organismo. Así se podría evitar que el atragantamiento deje de ser una de las principales causantes de ahogo en esa población.
A ver. Uy, no alcanza. Ay, Darcy. Vamos a ver. A ver, al principio, este tipo de preguntas, porque tienen esta lógica de acá, parecen un poco desconcertantes, pero son bien sencillas. Vamos a ver. Mira, a mí en el texto me estaban diciendo, mal lo voy a resaltar de ese color, que a los niños, la cuestión es que la gente se come las uvas enteras, con su cáscara, con su piel y con todo y sus pepitas. Y justamente por la forma y por la textura suavecita que tienen la piel y esto, eso hace fácil que la gente se atore. Por eso se produce el atragantamiento, porque la uvita, como es redondita, es lisita, está toda entera, la pasan entera y se termina atorando aquí en la laringe, en la tráquea. Entonces, ¿a qué me refiero con A, entonces B? A mí en el texto me han dicho, comen enteras las uvas. Es lo que me han dicho. En el texto me están planteando que las uvas suponen un peligro para la gente porque las están comiendo enteras. Entonces, la consecuencia de que se coman las uvas enteras es que se atoran y corren el riesgo de fallecer, de asfixiarse. Ahora, eso es lo que a mí me ha dicho el texto. Como se comen las uvas enteras, la consecuencia es que se terminan atorando. Podrían incluso asfixiarse. Ahora, a mí en la alternativa me están diciendo, ¿qué pasaría si ocurriera al revés? Si fuera lo contrario. O sea, acá me están diciendo que no se coman las uvas enteras, sino se comen las uvas partidas, dice. Partidas. ¿Qué pasaría si se comieran las uvas partidas? Dice, por mitades, sin su pepita, sin su cáscara que las hace lisitas. Entonces, ¿qué pasaría? Ahora, ¿se comían las uvas enteras? La consecuencia era que se atoraban. Que se coman las uvas partidas es lo mismo que decir que no se coman las uvas enteras. Este es como decir no. Ahora, ¿se comían las uvas enteras? Se atoraban. ¿Qué pasaría si fuera al revés? ¿Qué pasaría si no se comen las uvas enteras? ¿Cuál va a ser la consecuencia? Si aquí la consecuencia era que se atoraban, aquí abajo la consecuencia va a ser justamente que ya
no se atoran, ya no se van a atorar. O sea, ¿te das cuenta? A, ese mi enunciado, lo que me ha planteado el texto. Comen enteras las uvas, se lo comen con pepa, con todo. Y la consecuencia era que corrían el riesgo de atorarse. Ahora, a mí me están preguntando aquí, ¿qué pasaría si no fuera así? Si fuera al revés, si no se las comieran enteras, se las comieran por mitad, sin pepita, sin cáscara. La consecuencia va a ser al revés, lo contrario. Ya no se van, caramba, ah, ya no se van a atorar, ya no se van a atorar. Ahora vamos a buscar una alternativa que se parezca a que ya no se atoren. Estos infantes vivirían sanamente y ya, ya que de esta manera, o sea, comiéndolos por mitad de sal, se estaría evitando que consuman las partes nocivas de dicha fruta. El texto no me está diciendo que la cáscara sea algo malo, que la pepa sea algo malo, no me está diciendo que sean dañinas esas partes. El problema es que cuando se comen la uva entera, corren el riesgo de atorarse. O sea, no es tampoco que la cáscara sea algo tóxico, nocivo, dañino. No, la pepa tampoco. Entonces, esto no sería verdad. A ver, el riesgo de muerte de aquellos niños por fin se podría reducir entre 0 y 2% porque su deglución sería segura. Mm, no tenemos esa cifra exacta. A ver. Días de corte. O sea, por lo visto no tenemos una cifra como para afirmarlo así. Ah, dice, es la tercera causa de asfixia. Bueno, pero no tengo la certeza de que su riesgo de muerte se podría reducir, así que no exactamente. Ahora la C dice, se dejaría de registrar el deceso, la muerte de aquel segmento de población, ese grupo de población a nivel mundial, o sea, de los niños, bueno, debido a problemas con la alimentación. Si son problemas con la alimentación, serían de nutrición. Y el problema acá no es de nutrición, el problema acá es eh, por asfixia. Pues no es un problema de alimentación. Acá el problema es esta palabra. Tampoco es. Los infantes estarían, ahora, alguien podría decir, ¿no? Esta sí, pues porque ya no se van a comer las uvas, se las van a comer en mitades. Pero esto no tiene nada que ver con el texto. En el texto no se está cuestionando si son nutritivas o no son nutritivas, sino el hecho de que como se comen enteras las uvas, corren el riesgo de asfixiar, de atorarse y asfixiarse. La D no tiene nada que ver. Y ahora la E dice, así se podría evitar que el atragantamiento deje de ser una de las principales causantes de ahogo en esa población. Claro, sería esta de acá. Porque a mí me dijeron, como se comen las uvas enteritas, con cáscara y todo, se ha desarrollado este problema de que se atoren con las uvas, de que se asfixien con ellas y que sean causas incluso de muerte aquí, causa de asfixia en menores de 5 años. Entonces, si no se les diera las uvas de esa manera, sino por mitades, sin pepita y sin cáscara, entonces, ¿qué es lo que va a terminar pasando? Ya no se van a atorar, ya no va a ser el consumo de la uva un riesgo para, no provocaría este riesgo de atragantamiento. Entonces, acá sería a eso me refiero con, hay que evaluar la lógica del texto. Me plantearon una situación A y tenía como consecuencia situación B. Entonces, ¿qué pasaría si fuera al revés? Negación, negación. Ahora a ver, el texto 2A. Ay, antes que nada, cuando a uno le plantean textos así, quizás ya es un poquito como que se sobreentiende. Cuando son dos textos así, ¿qué está pasando? Es como si dos personas dialogaran. O sea, persona A tiene una mirada, tiene un punto de vista, una perspectiva.
en torno a un tema que puede ser así polémico. Esa es persona A. Y persona B, pues lo contrario, tiene otra opinión, tiene otra perspectiva. Entonces, por eso a nosotros nos van a preguntar qué controversia, qué punto de discrepancia, en qué discrepan. ¿Qué quiere decir discrepan? En qué no están de acuerdo. O también podrían preguntarnos cuál es el punto de concordancia, o sea, en qué están de acuerdo. Por mucho que piensen diferente, algo quizás por ahí piensan en común. Eso es punto de concordancia. Ahora, se entiende también que estos dos son textos argumentativos, o sea, el autor justamente plantea su opinión, su perspectiva en torno a un tema. Texto 2A dice, la, la obra más conocida del doctor Lewin es La rebelión de Tupac Amaru y los orígenes de la emancipación americana. En ella propugna, o sea, defiende, que la sublevación de Tupac Amaru fue la rebelión política, también social, más grande en la historia colonial de América. Como, justo acá dice, vendaval, como un vendaval terrible, tal gesta conmovió los cimientos del edificio español en las Indias y constituyó el jalón más importante en el camino hacia la independencia de Hispanoamérica. Más adelante afirma que fue la rebelión de Tupac Amaru el más importante movimiento precursor de la libertad americana. Ya. O sea, por lo visto, esta persona que está diciendo, Tupac Amaru es un antecedente importantísimo para la independencia americana. Este gran historiador peruanista, en la obra mencionada, La rebelión de Tupac Amaru, eh, recuerda que la gran rebelión se inició con el memorable grito de tinta. 4 de noviembre de 1780 es la fecha del comienzo del estallido revolucionario que conmovió los cimientos más profundos del edificio español. Esto es, el 4 de noviembre Tupac Amaru da comienzo a la rebelión. Don José Gabriel Tupac Amaru fue el primer gobernante en la historia latinoamericana que ordenó la libertad de los esclavos africanos. El doctor Lewin, en la obra indicada, reproduce el conocido como Bando de Libertad de los Esclavos, suscrito por don José Gabriel en el santuario de Tungazuca, el 16 de noviembre de 1780, cuyo texto, muy significativo por contener la promesa de otorgar la libertad a los esclavos, fue conocido no hace mucho. Esta norma legal promulgada por el Inca Rey fue tácitamente derogada, anulada, luego de su captura y ejecución. Si me alcanza. O sea, por lo visto para esta persona A, pues Tupac Amaru es un precursor de la emancipación. Persona A. Entiendo que persona B piensa lo contrario. A ver, dice, Tupac Amaru II fue un cacique y arriero nacido en Cusco, bautizado como José Gabriel Condorcanqui, educado en una escuela jesuita y con linaje inca. Pese a que era un intermediario entre la población indígena y la jerarquía española, cobrando el impuesto en 3 pueblos cusqueños, se rebeló ante las injusticias que sufrían los indios, como el aumento del tributo, impuesto por cabeza, y la brutalidad del trabajo forzoso en la mina de Potosí, hoy Bolivia. Sin embargo, Tupac Amaru II no fue prócer de la independencia. Ajá. Esta persona piensa lo contrario. Para él no fue, pero para el de arriba sí. Primero, porque la rebelión general se dirige contra la burguesía financiera limeña y no contra la corona española. O sea, contra lo que estaba o contra lo que se oponía Tupac Amaru II, no era con la corona española. Él no estaba en contra, por lo visto, del virreinato. Él estaba en contra de las maniobras que estaban haciendo los limeños, dice, contra la burguesía financiera limeña y no contra la corona española. Ahora, por lo tanto, no apunta hacia la independencia, sino a derogar, eliminar, un sistema de captación de riqueza que en todo el virreinato.
Precisamente, el causante de esa captación es el grupo social que después de la independencia toma el poder y reorganiza el Perú en función de sus intereses. Los jefes indígenas y representantes y curas provincianos, incluso el obispo cusqueño, que acompañaron a Túpac Amaru II, luego quedaron al margen de la sociedad. Decir que Túpac Amaru II es un prócer de este Perú sería como incluirlo en una historia de la cual él se quería distanciar. Claro, porque quienes gestaron la independencia fueron pues justamente esos criollos, esos limeños, contra los que luchaba por lo visto Túpac Amaru II. O sea, él no estaba en contra del virreinato en realidad. Él lo único que quería era una reforma del virreinato. O sea, no es enemigo de la corona, él no rechaza la corona española, sino del manejo que le están dando los limeños, los abusos. Entonces, decir que Tupac Amaru II es un prócer de este Perú sería como incluirlo en una historia de la cual él se quería distanciar. Lo que él quería era que ese centro no funcione como centro de captación de renta. Y de haber sido prócer, lo hubiera sido del igualitarismo, de más democratización en el Perú, pero no de la independencia tal como se dio. A ver, dice acá. Ah, pues se me copió. Espera, sí. Oye, no, esto lo copié mal. Toma, ya está bien. Ya está bien. A ver, ¿qué dice? ¿Qué controversia, o sea, qué están discutiendo ambos textos? Se pondera, se resalta el impacto político-social de Túpac Amaru II en la independencia americana. Se cuestiona el papel de precursor de Túpac Amaru II en el proceso de independencia. Se discute la dimensión liberadora de la rebelión de Túpac Amaru II en el Perú colonial. Se rebate, se contraargumenta el papel embajador de Túpac Amaru II en la liberación de los esclavos. Y a ver, ¿sobre qué están discutiendo en sí este par de personas? ¿Cuál es la controversia? ¿En qué no se ponen de acuerdo ellos?
Vamos a ver. Como les decía, hay una postura A y hay una postura B. Las dos son opuestas. Ahora, a mí me estaban diciendo arriba que el doctor Lewin sacó un libro de Tupac Amaru y que decía que la gesta, su batalla, digamos, o sea, como que era un antes y un después. Es como que un hito importante, eh, lo que posteriormente se convertirá, como dice acá, importante en el camino hacia la independencia de Hispanoamérica. O sea, por lo visto la persona A considera que Tupac Amaru, segundo, desempeña un rol fundamental en cuanto a que es un antecedente de lo que posteriormente se convertirá en la independencia de Hispanoamérica. O sea, podría decirse que Tupac Amaru es un símbolo que posteriormente hizo posible la gesta de la independencia. O sea, para la persona A no habría sido posible casi casi la independencia de no ser por un antecedente como la rebelión de Tupac Amaru II. Ahora, la persona B me estaba diciendo que no sería posible decir eso porque no comparte la misma mentalidad Tupac Amaru. En el texto B me está diciendo esta persona que Tupac Amaru no estaba en contra de la corona española, como sí lo estaban los de ideas independentistas. Tupac Amaru dice, luchaba contra la burguesía financiera limeña, contra los criollos de acá, mas no contra la corona española. Entonces, como Tupac Amaru no comparte los mismos ideales de los que luego vinieron, que sí fueron los gestores de la independencia, no considera que debería incluirse a Tupac Amaru entre los antecedentes de pues, la independencia. O sea, persona A dice, Tupac Amaru es un antecedente de la independencia en Hispanoamérica. Pero persona B dice que no es posible afirmar eso porque Tupac Amaru no compartía esos mismos ideales de los que gestaron la independencia, porque Tupac Amaru no estaba en contra del virreinato, estaba en contra de los limeños, de, dice, la burguesía financiera limeña, no contra el hecho de que la corona tenga sus dominios acá. Entonces, ¿contra qué o sobre qué es la controversia? Sobre qué están discutiendo persona A y persona B. A ver.